Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Estamos ya muy avanzados en la Cuaresma, ya estamos en el cuarto domingo de Cuaresma que se denomina el Domingo de la Alegría. Y estamos prácticamente a pocos días del 11º aniversario del inicio del pontificado del Papa Francisco. El Papa Francisco escribió en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium el programa de su pontificado. Evangelii Gaudium significa la alegría del Evangelio. Entonces, domingo de la alegría del Evangelio. Bueno, pero la alegría del Evangelio tiene sus momentos, etapas, exigencias. Para reflexionar sobre el domingo de la alegría, sobre Evangelii Gaudium, sobre este momento de Cuaresma que nos toca vivir, hemos invitado al padre Óscar González. Él es cura párroco de la parroquia Virgen del Carmen de Villa Elisa. Buenos días, padre Óscar, gracias por estar en el programa. Muchas gracias por la invitación, Roque. Tanto tiempo y es una feliz ocasión para encontrarnos. Así mismo es. Ya presenté el tema, así es que la audiencia está esperando unas primeras reflexiones tuyas. Y después de los 10 años del año pasado que se cumplieron también 10 años porque a los pocos meses salió la Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium que tiene sus grandes realizaciones ya a los 10 años, podemos decir sus frutos, la alegría de la evangelización, por su contenido, por sus formas, también por algunas renovaciones en las estructuras y porque se tienen algunos aspectos fundamentales, líneas programáticas podríamos decir, y eso es muy bueno recordar y repasar para poder juntamente ir tras la meta. Uno de los objetivos es superar una Cuaresma permanente, una tristeza y apuntar a la Pascua. Exactamente. Y el Papa insiste mucho en no poner cara de Viernes Santo, justamente, cara de vinagre. Dice, el ser cristiano, el solo hecho de ser cristiano debería ser fuente permanente de alegría. Lo que no significa que no haya dificultades ni camino a un itinerario al Calvario, padre Óscar. Me decías antes de iniciar el programa que sería muy bueno en ese sentido repasar un poco los dos evangelios anteriores, de los dos domingos anteriores, o de los 3 domingos anteriores. ¿Qué hay de común en esos evangelios que desembocan en este día el domingo de la alegría? Me parece que la propuesta del Papa es una aplicación de la Evangelii Gaudium que sobre todo a los sacerdotes nos dice cómo tratar la homilía, una preparación personal, una conversión y misión permanentes, y de eso entonces se deduce de que la conversación de una madre con su familia, con sus hijos, porque la iglesia es madre y entonces en vez de ir a dar una cátedra o hacer referencias especializadas, eso es lo que nos propone en el Evangelio. Y en ese sentido, también este año es providencial porque estamos haciendo el Evangelio de San Marcos. Y San Marcos es el más breve de los evangelistas y por lo tanto no hay mucho para desarrollar. Dice en el primer domingo,
pone las tentaciones que Jesús pasa en el desierto, llevado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo, e inmediatamente ya pasa a la proclamación del reino de Dios y la necesidad de la conversión. Y por lo tanto, haciendo una comparación, aunque en sustancia es la misma buena noticia, el mismo evangelio, San Mateo, por ejemplo, describe y desarrolla las 3 tentaciones, lo que se pasa en el desierto. Y entonces, en ese domingo y el siguiente domingo, que trataba de la autorrevelación, técnicamente hablando, Jesús se transfigura. Y es la manifestación del Padre, porque se oye su voz. Jesús se transfigura y es el Espíritu Santo el que hace oír su voz a los oyentes. Este es mi Hijo amado, la necesidad de escuchar. Y en vez de quedarnos ahí, detenernos en una realidad negativa, en vez de impulsarnos, motivarnos al ayuno, la oración, la limosna, la conversión, entonces el Papa mismo apunta a esa realidad y cómo no quedarnos en esa parte, digamos, negativa, que no quiere decir olvidar las situaciones penosas por las que pasa la humanidad. Y el tercer domingo, el pasado, el celo de Cristo por su casa, que es prácticamente la vivencia de lo que dice un salmo: el celo por tu casa me devora. Y entonces el Papa hace de una manera muy sencilla, como un maestro, la comparación entre la casa y el templo. De hecho, en nuestras iglesias, nuestros templos, la iglesia, la comunidad cristiana, los fieles, todos estamos llamados a vivenciar tupao, o sea, la casa de Dios, que es casa de todos, una iglesia de puertas abiertas, tupao. ¿Y qué es lo que pasa? No viene a atentar, a excomulgar, a expulsar, a chicotear a la gente, sino ahí se presenta en el Evangelio de San Juan, se presentan los bueyes, las palomas, los pichones, que son ofrendas de ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento, y también aparece allí los bueyes, que son instrumentos de trabajo. Los animales son prácticamente compañeros del hombre. Y en el primer domingo, si aparecía Jesús entre las fieras, según esa promesa de Isaías, Jesús está con los animales con una paz mesiánica, ¿verdad? Ese es el trasfondo. Pero llega entonces el mensaje propuesto de esa manera para motivarnos a la Pascua, a esa paz, a la consecución de unos objetivos, de unas propuestas que han de superar lo que dice en el primer capítulo, el consumismo, la tristeza y los motivos que prácticamente frenan y condicionan a la gente para que no tenga esperanza, que es el riesgo mayor. Estabas mencionando los evangelios, pero si no estoy equivocado, el primer domingo de Cuaresma, o fue el segundo, de memoria ando muy mal, la primera lectura, cuando Dios le dice que hace un pacto, sí, y que Noé también con todas las criaturas, ¿eh? Un poco Laudato Si, ahí está, sí. Es decir, la creación, la fraternidad con lo creado, el cuidado de lo creado, está también en el trasfondo y que se recoge en una de las encíclicas sociales del Papa Francisco. La Evangelii Gaudium tiene un capítulo donde habla de la dimensión social de la evangelización. Y ahí está primero la homilía, están los 4 o 5 criterios de la enseñanza social de la Iglesia, y eso se puede aplicar, y hay que tener en cuenta que no conviene leer solamente la Evangelii Gaudium, porque
es un programa. Entonces, si queremos pensar y ver qué hacer con las familias, tenemos que ir a Amor y Leticia. Si queremos ver la dimensión social, la ciudad, una nación, entonces hay que ir al cuidado de la casa común, la alegría del cuidado de la casa común, diríamos así, parafraseando ese título, Laudato Si, que es un canto a la creación. Y Laudate Deum 8 años después. Y Laudato, sí, donde prácticamente se recoge ya los logros y vienen a reforzar Evangelii Gaudium y el cuidado de la casa común, porque el cuidado de la casa común es tan grande para su aplicación que el Papa no olvida que hay que hacer procesos. Las familias, las comunidades, los pobres, cómo salir de la pobreza que es permanente. Y la interpretación muchas veces va de manera contraria. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos sosteniendo, estamos ayudando a los pobres o estamos haciendo algo que aumenta la pobreza y no supera los índices de pobreza? Y entonces todo eso se puede gracias a Fratelli Tutti también, que es la otra exhortación del Papa que tiene que ir junto con Laudato Si. A mi entender, el problema fundamental es que nosotros siempre creímos en que Dios crea todo. Al sexto día, hasta el sexto día crea al hombre y el séptimo descansa. Pero entonces, si el hombre no puede descansar, no puede apoyarse y cree que tiene que esperarlo todo de arriba, por ejemplo, entonces se pierde la conexión. El hombre es responsable, es administrador, tiene que tomar iniciativas, tiene que hacerlo también con su creatividad. Eso es lo que el hombre tiene que hacer para superar esos problemas y no quedarse hacia atrás en la confrontación, las tensiones permanentes. Y eso ya se puede ir aplicando como buena noticia, las guerras, por ejemplo, de aquí y de allá. El Papa habla, de hecho, una tercera guerra mundial en cuotas, o a cuotas, en cuotitas va viniendo la guerra. En esta parte del mundo, en esta otra parte del mundo, y ahora ya hay amenaza de guerra nuclear incluso, sí. Porque y frente a eso no es legítimo invocar realmente el uso de armas nucleares a esta altura del campeonato. Vamos a una pausa y después de la pausa le pido al Padre Oscar que nos explique un poco por qué hoy es el Domingo de la Alegría. Ya volvemos. Hoy es el Domingo de la Alegría, cuarto domingo de Cuaresma. Estamos a pocos días en que el Papa Francisco cumple 11 años de pontificado. Es una reflexión personal que hago. Qué difícil es cualquier cargo de dirección. Los que hemos ocupado algún carguito de dirección, por más pequeñito que sea, sabemos el peso que significa. Los cargos son cargas en realidad. Nuestro invitado de hoy, el Padre Oscar, también sabe eso. Fue vicario general, creo que, de la arquidiócesis. Nuestro invitado hoy es párroco de la Iglesia Virgen del Carmen, de la parroquia Virgen del Carmen de Villa Elisa, una populosa parroquia y una de las ciudades más lindas del departamento central, a pesar que yo vivo en Lambaré, cerca, y le competimos también en belleza, excepto en nuestras calles deterioradas, ¿verdad? Y entonces estamos recordando lo del Papa Francisco, y qué difícil para el Papa el cargo. Él hace poco hizo una comparación con... No es que hizo una comparación. Dijo, no será... la anécdota cuenta que estaba por celebrar algo relacionado con Pablo VI. Entonces le dijo al cardenal que le ayudaba, me pongo, ¿qué color de ornamento voy a usar?
No sé por qué eso, si era blanco o tenía que ser rojo, porque el rojo creo que es de los mártires. ¿Verdad? Entonces, él quedó sorprendido el cardenal, entonces él sonriendo le explica y le dice, bueno, lo que pasa es que, y hace toda una reflexión después, que realmente el Papa Pablo VI fue un mártir. Sufrió un martirio de otro tipo, no es que le cortaron la cabeza ni le llevaron a la silla eléctrica o en nombre de la fe, pero en nombre de la fe lo que sufrió este Papa al haber conducido el Concilio Vaticano II a buena conclusión y la aplicación inmediata después durante todo su pontificado, y fue atacado por todos lados. Parecía que la nave de la iglesia se estrellaba. Lo mismo sucede con Francisco. Qué difícil es ser sencillamente un papa evangélico, en el sentido que quiere vivir el evangelio con la mayor sencillez posible. Los ataques que recibe, impresionante, y cada vez más. Y está cumpliendo 11 años de pontificado, y a pesar de todo, con la sonrisa, él es coherente con la alegría del evangelio, ¿verdad? Que es su exhortación apostólica, el programa de su pontificado, y eso estamos recordando. Pero antes de ir a eso, porque también me gustaría una reflexión tuya sobre ese aspecto, Padre Óscar, ¿por qué hoy es el domingo de la alegría dentro de la Cuaresma? No es porque tenemos que estar todos circunspectos, golpeándonos el pecho y compañía. Cierto que tenemos que hacer, la penitencia no concluye, ¿verdad? Y la penitencia en el Oriente, desde Medio Oriente hasta el Extremo Oriente, la penitencia son realizar unos actos muy concretos, como el ayuno, la oración y la limosna. Mientras que en Occidente la penitencia se traduce por conversión. Y San Pablo VI, en una de sus homilías, había dicho sobre la Cuaresma justamente que es necesario la alteración del corazón. Y la alteración del corazón es hacer con amor las cosas y hacerlo en vida. Entonces, de esa manera ya, como es una aplicación del Concilio Vaticano II, desprendernos de la doctrina, de la disciplina y entrar en la pastoral, o sea, entrar en la vida de la gente, ser cercana a la gente. De esa manera entonces se recoge el domingo de Letare, porque cada domingo viene a ser una preparación para la Pascua. Y los cristianos de los orígenes están preparando bautizos, bautismo de adultos. Están haciendo escrutinios, exámenes, a ver si el testimonio es coherente. Y de esa manera va a ser, no un ritualismo, no un reducirse a bautizar gentes, ¿verdad? O a confirmarlos, o a que celebren el matrimonio y hacer fiesta sería un contrasentido, ¿verdad? Por lo tanto, siempre se salva en la iglesia la realidad, la caridad, el martirio o el testimonio, pero sin perder la meta. La meta es la alegría. Los padres de la iglesia decían levantar cabeza, ¿verdad? No andar así cabizbajos, ¿verdad? Pero hoy día se sabe también que el hombre, ¿cuántas veces no es presa de la tristeza, de la depresión, del suicidio, que son cosas extremas, ¿verdad? Cosas extremas. Y a propósito, el Papa hace poco había dicho, por ejemplo, la tristeza. Y según la doctrina, la tristeza era un pecado capital, es no prácticamente tener alegría, no tener serenidad. Sin embargo, el Papa dice es compañera de vida de las personas en ciertas situaciones y tiene su lado negativo, pero está expresando, es una oportunidad para la conversión y para buscar la alegría. Entonces, el Papa mismo en sus reflexiones va aplicando lo que él dijo. Eso podría decir yo,
para celebrar bien este domingo. Tenemos que celebrar la esperanza, tenemos que celebrar la Pascua de Cristo. Tenemos que celebrar la Pascua de Cristo, es nuestra Pascua, es el efecto de la Pascua de Cristo el que nos lleva, nos motiva. No es una opción ética, yo quiero tal cosa y tengo que hacer tal o cual. Y por eso la oración, y por eso el caminar juntos. Y por eso también tener en cuenta, lo segundo que se me ocurre, por ejemplo, las comunicaciones, los mensajes en las comunicaciones sociales. O el mensaje que fue un mensaje el primero de este año sobre la inteligencia artificial, que interesa a los jóvenes, que interesa a todo el mundo, ¿verdad? Porque la tecnocracia del siglo pasado, ahora prácticamente se están notando los efectos. En vez de tener una cultura del encuentro, un proceso o un peregrinar de gente con esperanza hacia la Pascua definitiva que existe en los novísimos, como se enseña en el catecismo y en las clases. Tenemos el juicio particular, el juicio final y demás, pero no estamos en esa situación. La pastoral requiere que nosotros caminemos juntos, o sea, esa sinodalidad, soñar, caminar juntos, ser responsables conjuntamente de la evangelización. No solo el país, la monja y demás, sino con los laicos, ¿verdad? Y en ese sentido me alegra muchísimo que este año se hace la segunda sesión del sínodo. Y aquí en el Paraguay también se está realizando de una u otra manera, el cardenal, el arzobispo, los obispos, esa sinodalidad con los intendentes y demás. Hemos empezado con los decanos aquí en la arquidiócesis, ¿verdad? Y tienen unos logros interesantes, pero hay que seguir, ¿verdad? Y es toda una modalidad, toda una forma de caminar, de ser y de hacer la iglesia. Así mismo es. Realmente la iglesia, esta iglesia de la que nos habla el padre Óscar, de alguna manera trayendo la enseñanza del Concilio Vaticano II, porque Francisco no hace otra cosa, el Papa Francisco no hace otra cosa que impulsar las orientaciones del Concilio Vaticano II. Es una iglesia cercana, no una aduana pastoral, dice el Papa Francisco. Hay que ser iglesias de puertas abiertas, hay que salir, no importa que te ensucies, no importa que te golpees, dice el Papa Francisco. Yo prefiero una iglesia que se ensucie en el barro por salir, yo prefiero una iglesia accidentada, herida, por salir, que por quedarse y decir, no, yo no quiero no ensuciarme, yo no me voy a meter con esta gente, yo no voy a... Y el último escándalo es cuando el Papa dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Todos tienen cabida en la iglesia. Y bendigan, no quizás, no es quizás, no sacramentalmente, pero bendigan a los divorciados vueltos a casar. Den la bendición a las personas cuando se acercan, no importa cuál es su condición, se acercan y quieren la bendición. Y el escándalo que se armó y lo trituraron y lo crucificaron al Papa Francisco. Y una parte de 2 minutos finales de reflexión, Padre Óscar, sobre este Domingo de la Alegría, un poco sobre el Papa que tenemos, que creo que Dios sabe lo que hace, el Espíritu Santo sigue guiando la iglesia. Y vocación y misión van juntas. Me corresponde también trabajar con un equipo en la arquidiócesis, las vocaciones sacerdotales y religiosas. La vida cristiana misma es una vocación. Nosotros tenemos que
reflexionar todavía y valorar la herencia, estas tradiciones, estos valores culturales y espirituales de nuestro pueblo. El Papa nos pide que nosotros demos testimonio. Primero, dar el testimonio. Y si hace falta también hablar y decir algo. Eso es lo primero que yo creo que tiene que estar siempre en la base. Y segundo, trabajar juntos, soñar juntos, rezar. Últimamente yo estoy usando la liturgia de las horas y los misales que hicieron los obispos del Cono Sur, y la liturgia de las horas, la Conferencia Episcopal Argentina, y ahí nos trae, por ejemplo, el lenguaje, las expresiones, ya que el Papa dice, la nueva evangelización se tiene que realizar y tenemos que revisar los horarios, esas son estructuras, ¿verdad? Horarios, modalidades, fervor, ¿verdad? Y bueno, y poner todo en manos de Dios, poner nuestras vidas, dar la cara, mojar la camiseta, eso es lo que tenemos que hacer juntos, ¿verdad? Y el resto el Señor sabrá y el Señor proveerá. Exacto, confiemos en el Espíritu Santo. No creamos que nosotros tenemos toda la verdad. Eso es lo que el Papa nos enseña también. Gracias, Padre Oscar, por estar con nosotros este domingo compartiendo. Esperamos que el diácono, que por algunas cuestiones personales no ha podido estar con nosotros, el diácono Ignacio Medina, el co-conductor del programa, pero muy pronto se va a reincorporar a esta mesa de reflexión y de trabajo de todos los domingos. Que tengan ustedes un domingo de la alegría espléndido.